Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Joana, nuevamente por invitarme y bueno, espero pronto nos podamos encontrar presencialmente, ¿no? Voy a compartir pantalla. Gracias, Vivi. Es un verdadero gusto volver a estar con todos ustedes. No sé si todos por ahí hemos compartido alguna otro curso que Joana nos ha invitado en otra oportunidad, pero la verdad que es un verdadero placer. Yo he estado en algún momento en Quito y es un país y una ciudad preciosa, así que les agradezco a Joana y a todos ustedes por estar hoy presente, ¿no? Bueno, yo lo que les voy a mostrar es, esta disertación en realidad va a centrarse en un trabajo que hemos realizado entre junio y agosto del año 2020 en el Hospital de Clínicas José de San Martín, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires. Este trabajo consistió en la evaluación de estrés crónico y burnout en trabajadores de la salud en la pandemia por COVID-19. Este es un trabajo que fue llevado adelante por un grupo de investigadores, por un grupo multidisciplinario de investigadores constituidos por bioquímicos del Hospital de Clínica, residentes en bioquímicas del Hospital de Clínica, médicos clínicos y infectólogos del Hospital de Clínicas, técnicos del laboratorio, psicólogos de la Universidad de Buenos Aires y especialistas en técnicas de relajación y en programas de afrontamiento del estrés. Bueno, dado que, como les he comentado, les voy a contar nuestra experiencia en la evaluación de estrés y burnout, brevemente y de manera de contextualizar el tema, vamos a hablar de algunos aspectos, algunas consideraciones que debemos tener al momento de evaluar estrés. Primero que nada, decir que el estrés es un fenómeno complejo y heterogéneo. Si ustedes buscaran o googlearan la palabra estrés, verían que existen múltiples maneras de definir al estrés. Y esto tiene que ver con que uno puede definir al estrés desde distintas perspectivas o lo que se denomina enfoques. Uno puede definir al estrés desde el enfoque psicosocial y en este caso, este enfoque se basa fundamentalmente en el estresor, es decir, en aquel factor ambiental o factor externo que impacta directamente sobre el individuo y produce una respuesta. El enfoque psicosocial, como dijimos, estudia fundamentalmente al estresor y este enfoque psicosocial está basado en los trabajos llevados adelante por los doctores Holmes y Rage en el año 1967. Ahora, uno puede definir al estrés también desde el enfoque o perspectiva biológica. En este caso, uno se centra en lo que es la respuesta, es decir, un determinado factor externo actúa sobre un individuo y desencadena una respuesta fisiológica o una respuesta biológica. En el caso del enfoque biológico, este enfoque se centra en el estudio de la respuesta biológica y esto está basado en los trabajos llevados adelante por el doctor Celi. Recuerden que el doctor Celi es quien primero introduce la palabra estrés en el campo de la medicina, cuando en el año 1936 publica en la revista Nature el artículo que lleva como título Síndrome de adaptación al estrés, en donde él describe las distintas etapas que hacen a este síndrome. Y el último enfoque desde el cual uno puede definir al estrés es el enfoque interaccional. Este es el enfoque más contemporáneo o actual y está basado o se fundamenta fundamentalmente en el estudio de la percepción y la interacción. Este enfoque dice que para que una situación sea considerada estresante, el individuo debe realizar una evaluación cognitiva y simbólica del estresor. Y además, este enfoque habla de la interacción del individuo con el medio ambiente. Es decir, en este enfoque el individuo deja de ser un sujeto pasivo, como en los dos enfoques anteriores, para transformarse en un sujeto activo. Este último enfoque, el enfoque interaccional, está basado en los trabajos llevados adelante por los doctores
Lazarus y Folkman en el año 1984. O sea, esto demuestra la complejidad del estrés y por qué encontramos distintas maneras de definirlo, dado que este es un fenómeno sumamente heterogéneo. Hay que tener en cuenta que también las herramientas que se elaboran para evaluar el estrés, es decir, las encuestas psicológicas, también pueden seguir estos distintos enfoques o lineamientos. Por ello también es que no existe una encuesta que sea mejor que otra para la evaluación del estrés. En esta diapositiva yo les traigo una definición de estrés que en realidad es la que a mí me resulta más abarcativa, que define el estrés como la respuesta adaptativa del organismo ante las demandas externas. Cuando hablamos de demandas externas estamos hablando de las demandas sociales, personales o laborales que tiene un individuo, y cuando hablamos de las demandas internas estamos hablando de las aspiraciones o ambiciones o necesidades que tiene un individuo. Entonces, el estrés es una respuesta adaptativa ante estas demandas que requieren ajustes psicológicos y fisiológicos por parte de un individuo que está sometido a una situación que le evalúa como amenazante. En la parte derecha de la diapositiva ustedes van a encontrar una definición de estrés que fue extraída del libro del doctor López Rossetti, el libro que lleva como título Estrés, epidemia del siglo XXI. El doctor López Rossetti es un médico cardiólogo argentino que tiene amplia experiencia en el estudio del estrés. A mi entender, es quien mejor sabe transmitir qué significa el estrés, cómo afrontarlo, y el doctor López Rossetti tiene un laboratorio del estrés en la provincia de Buenos Aires y en su libro él hace una analogía del estrés con una cuerda de violín y dice que el estrés es como una cuerda de violín donde si la tensión es excesiva comienza a sonar mal y termina por romperse. Para mí esta es como la definición más pedagógica o más gráfica de qué es el estrés. En ese mismo libro, el doctor López Rossetti dice que si uno tuviera que definir el estrés en una sola palabra, la palabra sería desequilibrio. El estrés es un desequilibrio entre las demandas psicológicas y sociales y la capacidad de respuesta del individuo. De manera tal que cuando las demandas psicológicas y sociales superen a la capacidad de respuesta del individuo, estaremos en presencia de lo que denominamos distrés. Mientras que cuando la capacidad de respuesta del individuo sea adecuada a las demandas psicológicas y sociales, estaremos en presencia de lo que denominamos estrés. Así como existen múltiples maneras de definir el estrés, existen también distintas maneras de clasificar al estrés. Yo en esta diapositiva voy a presentar dos clasificaciones del estrés que son importantes para la comprensión de la charla o la presentación que voy a hacer a continuación de los resultados. Es así que podemos definir el estrés en función de sus consecuencias sobre la salud, y en este caso lo definimos como eustrés o distrés, los clasificamos, perdón. O bien podemos clasificar el estrés en función de la duración, y en este caso se clasifica en estrés agudo y estrés crónico. Cuando hablamos de eustrés o estrés, estamos hablando de los mecanismos normales de respuesta con los cuales convivimos. Este tipo de estrés se conoce también con el nombre de estrés positivo y tiene connotaciones positivas sobre la salud. Y es el estrés que nos prepara para superar la adversidad. Mientras que cuando hablamos de distrés, estamos hablando de un sistema de respuesta disfuncional, anormal o patológico, que a la larga nos va a llevar a alteraciones psicobiológicas y que tiene connotaciones negativas sobre la salud, por lo cual es conocido también con el nombre de estrés negativo. Es importante destacar que en nuestra vida diaria, cuando nosotros hacemos referencia al estrés, en realidad es al distrés al que estamos haciendo referencia. Es decir, que el estrés no solamente es un fenómeno complejo, donde tenemos múltiples definiciones, múltiples maneras de clasificarlo según los distintos enfoques o perspectivas, sino que también cuando lo nombramos utilizamos una palabra que es inadecuada o incorrecta. Cuando clasificamos al estrés en función de su duración, lo podemos clasificar, como dijimos, en estrés agudo o crónico. El estrés agudo es aquel que se percibe en respuesta a una amenaza
inmediata, ya sea física, psíquica o biológica, y que va a desencadenar lo que se conoce como la respuesta de lucha-huida, que va a activar al sistema nervioso autónomo con mayor síntesis y secreción de catecolaminas, fundamentalmente. Este tipo de estrés tiene una duración limitada en el tiempo y, como todos sabemos, o como ya lo dijimos, es un estrés que nos permite sobrellevar la adversidad. Mientras que cuando hablamos de estrés agudo, de estrés crónico, perdón, estamos hablando de un mecanismo desadaptativo frente a acontecimientos desagradables de la vida durante un periodo de tiempo prolongado. Este último estrés conduce a la activación de los sistemas neuroendocrinos y se ha visto que cuando el estresor perdura en el tiempo y se prolonga en el tiempo, lo que ocurre es que el individuo le infringe un daño a los sistemas de respuesta, a los sistemas neuroendocrinos, donde el principal sistema neuroendocrino de respuesta en el estrés crónico es el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Debido a ese daño, este eje puede quedar o hiperactivado o hipoactivado dependiendo del momento de estrés crónico que estemos cursando. Es importante destacar que la principal diferencia entre el estrés agudo y el crónico, primero que el estrés agudo es adaptativo, el crónico es desadaptativo, y además que el estrés crónico es el que se asocia al desarrollo de patologías. ¿De qué patologías? De patologías tales como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer. Es por eso que en los últimos años se ha prestado principal atención al estrés crónico y a un aumento de su frecuencia en la población. Esto probablemente asociado a un aumento de la conflictividad que se ha visto en los últimos años, tanto laboral como personal y social. Pero recuerden, el estrés crónico, es el que se asocia al desarrollo de patología. El estrés agudo no, porque el estrés agudo es adaptativo. También dijimos que nosotros evaluamos burnout en la población o en los trabajadores de salud de nuestro hospital. Y cuando hablamos de burnout, este es un término inglés que significa estar quemado psicológicamente por la intensa sobrecarga y las tensiones de trabajo. Este síndrome se caracteriza también por el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de los sentimientos de realización personal que afecta a los trabajadores. Es importante destacar que el burnout es estrés crónico en el contexto laboral. El síndrome de burnout, como dijimos, es un trastorno que se desarrolla fundamentalmente en las profesiones que presentan altos niveles de estrés y con altos niveles de responsabilidad. Esto no significa que el burnout no se pueda dar dentro de la escala jerárquica laboral en individuos que ocupan la escala más baja. O sea, el burnout puede presentarse en cualquier individuo dentro de una institución. Bueno, se piensa que si bien durante la pandemia por coronavirus muchas personas atravesaron este tipo de situación con agotamiento emocional, es lógico que quienes más padezcan este síndrome sean los trabajadores de salud, debido a que ellos se encuentran en el frente de lucha contra el coronavirus. El estudio, o en el ámbito hospitalario, el burnout ha sido ampliamente estudiado y se acepta de manera general la definición de Malach y Jackson del año 1996, quienes lo definen como un síndrome tridimensional, caracterizado por alto agotamiento emocional, en el cual se observa cansancio y recursos personales disminuidos para hacer frente a la demanda de las tareas. También se observa una alta despersonalización que se traduce en el desarrollo de una actividad negativa e insensible hacia los destinatarios del servicio o tarea que el individuo realiza. Y finalmente también se caracteriza por una disminución del sentido de realización personal, caracterizado por una percepción por parte del individuo de que los logros personales están por debajo de sus expectativas, o también individuos que presentan autoestima personal baja. El estudio del burnout es importante
por sus efectos negativos, no solamente sobre el profesional o la persona que lo padece, que va en donde sobre esa persona el burnout va a causar distintos signos y síntomas. Algunos de los síntomas de burnout que puede presentar un individuo que lo padece son síntomas tales como la fatiga crónica, el dolor de cabeza y de estómago, la irritabilidad, la frustración, la ansiedad, afectando esto notoriamente el rendimiento laboral de cada individuo. Pero como les decía, no es solamente importante poder establecer o poder llegar a establecer la frecuencia o la presencia de burnout en un determinado profesional o en un determinado individuo, sino también es importante poder establecerlo en la institución de salud. ¿Por qué? Porque se ha visto que el burnout lleva a un incremento de ausentismo del personal, a una disminución en la calidad de atención prestada por los individuos, lo cual lleva a mayores errores médicos y a una disminución de la seguridad del paciente. Por eso es importante no solamente detectar el burnout en el individuo, sino también poder hacer un estudio de la institución salud con el objetivo de poder mejorar la calidad psíquica de los trabajadores de salud en estas instituciones. Bueno, tengamos en cuenta que cuando hablamos de burnout estamos hablando de estrés crónico en el contexto laboral, en donde este estrés crónico en el contexto laboral puede llevar a una desregulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal con alteraciones en la producción de cortisol. Los trabajos que investigan la relación del burnout con los niveles de cortisol son controvertidos. Es así que hay algunos trabajos, como el de Grossi y colaboradores del año 2005, en donde muestran que el burnout se asocia a altos niveles de cortisol. Hay otros trabajos, como el de Bellingrad y colaboradores del año 2008, en donde en individuos que presentaron burnout no encontraron cambio en las concentraciones del cortisol, y hay otros trabajos, como el de Proessner y colaboradores del año 1999, en donde en estos individuos se observa una actividad disminuida del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Recordemos que al día de hoy el que se considera el mejor biomarcador de estrés crónico es la medición del cortisol en cabello. Es decir, la mejor matriz o muestra biológica para evaluar el cortisol y evaluar esta desregulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal que ocurría en el burnout y en el estrés crónico sería la medición en el cabello. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno mide el cortisol en cabello puede evaluar retrospectivamente los niveles de cortisol a los cuales el individuo estuvo expuesto en los últimos 3 meses. ¿Y cuál es la desventaja que tiene la medición de cortisol en sangre o saliva? Bueno, cuando uno evalúa el cortisol en sangre o en saliva, en realidad lo que está evaluando son los niveles de cortisol que el individuo presenta en el momento de la obtención de la muestra. Lo mismo en orina, nada más que la orina permite evaluar un intervalo de tiempo un poco más largo, que es de alrededor de 24 horas o un día. Estas 3 muestras, saliva, sangre y orina, servirían más para la evaluación del estrés agudo, mientras que la medición de cortisol en cabello permitiría la evaluación del estrés crónico. O sea, el cortisol en cabello vendría a ser como una hemoglobina glicosilada del estrés, permitiéndonos evaluar desde el momento de la toma de muestra hacia atrás los niveles a los cuales el individuo estuvo expuesto en los últimos 3 meses. ¿Qué ventajas tiene la evaluación del cortisol en cabello? Lo que venimos diciendo, nos permite evaluar un periodo de tiempo más prolongado. Si obtenemos 3 centímetros de cabello, podemos evaluar los niveles de cortisol de los últimos 3 meses, y esto es considerando que el cabello crece 1 centímetro por mes. Es un muestreo no invasivo, dado que se obtiene una pequeña cantidad de cabello. Yo siempre digo, el corte es estético y no se nota. Es una muestra de fácil almacenamiento y transporte, dado que se guarda el cabello en un sobre de papel, y esto es estable un año a temperatura ambiente. Y por supuesto evita los problemas de falta de adherencia al ser una muestra no invasiva. Hace unos años, en el laboratorio de endocrinología del Hospital de Clínica, nosotros pusimos a punto un procedimiento para la medición del cortisol en cabello en un sistema automatizado. Lo pusimos a punto en el mismo sistema en el cual nosotros medíamos el cortisol sérico, y
Este trabajo ha sido publicado en el año 2019 en la revista Scientific Report, en donde nosotros mostramos la validación completa de la medición de cortisol en cabello por el sistema automatizado. Ustedes recuerden que si uno va a utilizar un método que fue diseñado por el fabricante para medir cortisol sérico y uno lo va a utilizar para un fin distinto, lo que debe realizar es una validación completa del método en la nueva matriz biológica en la cual uno va a medir. Esta validación que se muestra en Scientific Report fue realizada de acuerdo a lo establecido por las normas internacionales, de acuerdo a lo establecido por la CLCI, y es una validación completa de la medición del cortisol en cabello por el sistema automatizado. En esta otra diapositiva les traigo el protocolo de procesamiento. Brevemente, la muestra se obtiene del vértex posterior, ¿no? En la parte de atrás de la cabeza, se corta con una tijera al ras del cuero cabelludo. Los primeros 3 centímetros se miden con una regla y son los que se van a someter al ensayo. Se pesa una cierta cantidad de cabello, luego se hace la extracción del esteroide, del cortisol del cabello, con un solvente, que en nuestro caso utilizamos metanol. Esto se hace una incubación durante toda la noche y con posterioridad se evapora el metanol y se mide en el autoanalizador. Bueno, nosotros cuando iniciamos este trabajo tuvimos en cuenta el contexto crítico en el cual se encontraban en ese momento los trabajadores de la salud que estaban en primera línea participando fundamentalmente en la atención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con COVID-19. Esto nos llevó a pensar que estos individuos probablemente estuvieran en mayor riesgo de padecer estrés crónico, ansiedad, trastornos psíquicos y de la salud mental. Es por ello que nosotros además vimos que en este escenario de gran incertidumbre que se dio durante la primera ola de la pandemia por COVID-19, los trabajadores de la salud sufrieron una abrumadora carga de trabajo. En un primer momento hubo falta de equipos de protección, hubo falta de apoyo, no se conocía cuál era el tratamiento específico de esta enfermedad, en realidad había mucha incertidumbre, con lo cual nosotros nos planteamos que esto probablemente causaría estrés y agotamiento de los trabajadores de salud durante la pandemia. Ese fue la hipótesis que nosotros planteamos inicialmente cuando nos planteamos presentar o a evaluar estrés, burnout y cortisol en cabello en trabajadores de la salud. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros lo primero que hicimos buscar antecedentes bibliográficos de otras crisis sanitarias en donde se hubiera evaluado qué había ocurrido con los trabajadores de salud que estaban sometidos a la misma incertidumbre que durante la pandemia por COVID-19. Es así que nos encontramos con algunos antecedentes que existían en la literatura en lo que respecta a la crisis sanitaria por SARS en el 2003 y por MERS en el 2005. Y así nos encontramos con trabajos como el de Maunder y el de Lee, en donde estos autores demostraban que durante estos brotes de SARS y de MERS, los trabajadores de la salud habían presentado reacciones psicológicas adversas, mayores niveles de estrés, mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de depresión. Lo mismo ocurría en otros trabajos de Bai y colaboradores. En este trabajo de Xi y colaboradores también, tanto Xi como Won y colaboradores estudiaron en el 2007 y en el 2005 en enfermeras en los departamentos de emergencia, estudiaron los efectos de esas crisis sanitarias y vieron que en este personal de salud habían desarrollado mayores sentimientos de angustia, de alteraciones, se habían observado muchas alteraciones en la conducta, mayor ansiedad, mayor incertidumbre, mayor estigmatización, mayor renuencia al trabajo y también se observaba mucha resignación en el personal de salud. Entonces, teniendo en cuenta todos estos antecedentes bibliográficos y dado que en lo que respecta a durante la pandemia por COVID-19, nosotros encontrábamos en ese momento algunos trabajos que evaluaban
estrés y fundamentalmente a través de encuestas, pero no había trabajos que evaluaran estrés, burnout y cortisol en cabello en todo el personal de salud, porque ustedes van a ver que nosotros no nos restringimos únicamente al personal médico, sino que evaluamos a todo el personal que constituía la planta del hospital de clínica y que quisiera, ¿no?, formar parte de manera voluntaria del estudio. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, nosotros realizamos el planteo del protocolo a el comité de crisis del Hospital de Clínicas, que estaba integrado por el director del hospital y los directores de los distintos servicios médicos. Debimos hacer una presentación oral en donde nosotros contamos cuáles eran los objetivos de nuestro trabajo, del trabajo de investigación que íbamos a llevar adelante y cómo íbamos a implementar ese trabajo. Este protocolo fue aprobado por el comité de crisis y luego fue presentado y aprobado por el comité de ética y el comité de docencia e investigación del Hospital de Clínicas. Es importante recalcar que hasta este momento había muchos trabajos en lo referente a la pandemia por COVID-19, pero estos trabajos estaban fundamentalmente centrados en el estudio epidemiológico, en el estudio de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes por COVID-19, pero nadie estaba prestando atención a la salud del personal, a la salud psíquica del personal de salud, ¿no? Y por eso en realidad nosotros nos planteamos este objetivo. Acá les muestro algunas fotos del inicio del protocolo. Este protocolo, como les dije, se llevó a cabo entre junio, julio y agosto del año 2020. Nosotros recorrimos tanto las áreas COVID como no COVID del hospital, porque todos los trabajadores de salud que quisieran prestar voluntariamente que quisieran, participar voluntariamente fueron incluidos. Pueden observarse acá la obtención de la muestra de cabello, ¿no?, que luego la guardamos en sobres de papel. Y bueno, esto es en áreas COVID, esta foto de abajo a la izquierda y de abajo a la derecha es en la guardia COVID, y estas son las enfermeras que atendían o recepcionaban en realidad pacientes con síntomas de COVID que se encuentran en este momento realizando las encuestas que ya les voy a contar a continuación. Y acá le estábamos obteniendo una muestra de cabello en la de la derecha a las enfermeras de este área, ¿no?, y al personal administrativo de este área. Este es un área digamos, un área administrativa en donde estos individuos no estaban en contacto directo con pacientes con COVID-19. Este es el área de estadísticas y archivos del Hospital de Clínicas. En esta parte, en la parte derecha de la diapositiva se muestra cómo se obtiene una muestra de cabello, como yo les conté, del vértex posterior, y al ras del cuero cabelludo se obtiene la muestra cortando con una tijera. Bueno, esto es en el mismo área, en el área de estadísticas y archivos del Hospital de Clínica, en la parte izquierda de la diapositiva, y en la parte central y derecha de la diapositiva, esta es la dirección del Hospital de Clínica, ya que se obtuvo muestra, como les dije, de todo aquel personal que quisiera formar voluntariamente parte del estudio. Bueno, teniendo en cuenta esto, es que fueron incluidos en el estudio 234 individuos que formaban parte del personal de salud del Hospital de Clínica José de San Martín. En ellos, de todos esos individuos se obtuvo una muestra de cabello, y además todos ellos completaron una encuesta de estrés percibido, una encuesta de soporte social, una encuesta de Holmes-Rahe, y además completaron el inventario de Malach para evaluar burnout. Los criterios de exclusión fueron: individuos bajo tratamiento con glucocorticoides fueron excluidos, con drogas psicotrópicas, con alteraciones del eje hipotálamo hipófiso adrenal, o individuos que tuvieran menos de 3 centímetros de cabello en el vértex posterior. Bueno, esta es la escala de estrés percibido, que es una escala que consta de 4 ítems que son respondidos en una escala de Likert de 5 puntos que van desde nunca a muy a menudo. Esta es la escala de soporte social o la encuesta de apoyo social, que consta de 5 ítems que son respondidos mediante una escala de Likert que va desde, que abarca en realidad 4 ítems, que puede observarse que va desde nunca hasta todo el tiempo.
Esta es la escala de sucesos de vida o escala de Holmes-Rahe, en donde esta escala lista 40 eventos, sucesos de vida que pueden causar estrés. Esta escala en realidad está basada en el enfoque psicosocial del estrés que vimos al principio, y esta escala lo que evalúa es el estresor. Bueno, y acá tenemos el inventario de Malach o el inventario de burnout, que nos permite evaluar el burnout con sus 3 dimensiones a través de esta escala que en realidad incluye 22 preguntas que también se evalúan con 6 ítems distintos que van desde nunca hasta diariamente, y que incluye, como les dije, las 3 dimensiones. La dimensión de agotamiento emocional, se evalúa el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal, que son las 3 dimensiones que forman parte del burnout. De los 234 individuos o trabajadores de salud que fueron incluidos en el estudio, 68 fueron hombres, 166 fueron mujeres. Dentro de los hombres, de los 68 hombres, la media de edad fue de 40 más menos 10 años, mientras que en las 166 mujeres la media fue de 41 más menos 12 años. En cuanto a la población total, en esta tabla se muestran las características sociodemográficas de toda la población. Puede verse la edad, el género, que como dijimos, un 71% correspondió a mujeres, el índice de masa corporal, también se registró si los individuos eran fumadores, si tenían el cabello teñido, si utilizaban algún tratamiento para el cabello, si tenían champú anticaspa, si utilizaban, perdón, champú anticaspa. Esto en realidad son cuestionamientos o preguntas que nosotros hacemos de manera habitual cada vez que medimos el cortisol en cabello. Además, en la parte inferior de la tabla podemos ver la profesión o ocupación de los individuos incluidos en el estudio. Como ustedes pueden ver, fueron incluidos en el estudio médicos, enfermeros, residentes. Cuando hablamos de otros profesionales de salud, dentro de estos otros profesionales de salud están incluidos los bioquímicos, radiólogos, psicólogos, no sé si me queda alguna otra profesión de salud, pero bueno, también se incluyó, como les dije con anterioridad, personal administrativo, personal de mantenimiento y técnicos de salud. Dentro de los técnicos de salud están incluidos los técnicos del laboratorio y los técnicos en radiología. En esta tabla se muestran las características psicológicas de la población estudiada, los scores obtenidos para las escalas de estrés percibido, de soporte social, la escala de evento de vida y también para el burnout y sus 3 dimensiones, ¿no? Los scores obtenidos para el burnout y sus distintas dimensiones. Y algo que es muy importante es que nosotros ensayamos o obtuvimos el alfa de Cronbach, en donde el alfa de Cronbach es un coeficiente utilizado para saber cuál es la fiabilidad de una escala o test. Cada vez que uno aplica una escala o test, además de estar validada para la población en la cual uno la va a aplicar, debe testear este alfa de Cronbach. El valor mínimo aceptable para el coeficiente de alfa de Cronbach es 0,7. Por debajo de ese valor, la consistencia interna de la escala utilizada es baja y en general no se recomienda su utilización. El análisis de confiabilidad de las herramientas psicológicas utilizadas arrojó un alfa de Cronbach adecuado para la encuesta de estrés percibido, adecuado para la escala de burnout y adecuado para la escala de apoyo social. Bueno, en cuanto a los resultados, nosotros obtuvimos que el 40% de los trabajadores de salud incluidos en este estudio presentaban niveles de cortisol en cabello alterados, el 63% por encima del rango de referencia y el 37% por debajo del rango de referencia. De ese 40%, el 76% eran mujeres y un 24% eran hombres. Cuando evaluamos las distintas asociaciones, encontramos que el cortisol en cabello se asociaba con el estrés percibido, que además el cortisol en cabello mostraba una asociación directa y positiva con el componente emocional del burnout, que por otra parte el cortisol en cabello mostraba una asociación indirecta y significativa con la edad, y esto en realidad está fundamentado en que ustedes van a ver más adelante que los residentes, que son quienes están en la primera línea en la pandemia por COVID-19, eran los que tenían menor edad y fueron los que tenían niveles de cortisol en cabello más elevados.
Cuando evaluamos, las asociaciones que les mostré con anterioridad fueron en toda la población. Ahora vamos a ver las asociaciones encontradas en individuos que tenían niveles de cortisol en cabello por encima del rango de referencia. En esta población nosotros encontramos que el cortisol en cabello se correlacionaba de manera positiva y significativa con la despersonalización, que el estrés percibido mostraba una asociación positiva y significativa con la escala de Holmes-Raje, que el estrés percibido también mostraba una asociación significativa y positiva con el cansancio emocional, y finalmente hallamos una asociación inversa y significativa entre la escala de apoyo social y la escala de Holmes-Raje. Esto tiene coherencia porque los individuos que tienen menos apoyo social son los que presentan mayores eventos de vida y son en general los individuos que están sometidos a mayor estrés. En cuanto al burnout, encontramos que el 12% de la población incluida en el estudio presentó burnout. Y este burnout fue categorizado como baja realización personal, alta despersonalización y alto cansancio emocional. O sea, para que un individuo presente burnout, debe presentar los tres componentes o las tres dimensiones alteradas. Dentro de ese 12% de individuos que presentaron burnout, el 52% fueron médicos y residentes, un 19% correspondió a enfermeras y un 19% correspondió al personal administrativo. Dijimos que el 12% de la población presentó burnout con las tres dimensiones del burnout alterada. Sin embargo, hubo un 22% de la población que presentó dos de los tres componentes y además hallamos que el 36% de la población presentó la realización personal alterada, o sea, presentó baja realización personal, un 33% de la población encuestada presentó alta despersonalización y un 38% mostró alto cansancio emocional. Bueno, a continuación decidimos dividir a la población de trabajadores de salud incluido en el estudio en aquellos que estaban en contacto directo con pacientes con COVID-19, ya sea porque participaban en la atención, diagnóstico, tratamiento de los pacientes con COVID-19, y los separamos de aquellos que no estaban en contacto directo con pacientes. El grupo quedó constituido por 133 trabajadores de la salud en contacto directo y 101 que no tenían contacto con pacientes con diagnóstico de COVID-19. Cuando analizamos los niveles de cortisol en cabello y la escala de burnout, nos encontramos que los trabajadores en contacto directo con pacientes, donde este grupo quedó conformado por médicos, enfermeros, residentes y otros trabajadores de salud como bioquímicos, radiólogos, psicólogos, que estaban en contacto con pacientes con COVID-19, este grupo de trabajadores en contacto directo presentó niveles de cortisol en cabello más elevados y una escala de burnout más desfavorable, es decir, mostraban menor realización personal, mayor despersonalización y mayor cansancio emocional cuando se los comparaba con los trabajadores sin contacto directo con pacientes con diagnóstico de COVID-19. Dentro de estos trabajadores sin contacto directo, el grupo quedó conformado por personal administrativo, personal de mantenimiento y técnicos auxiliares que no intervenían en el diagnóstico, tratamiento o atención de pacientes con COVID. Bueno, finalmente, y teniendo en cuenta algunos de los estudios que hoy en día se proponen, tanto en las ciencias psicológicas como en las ciencias sociales, nosotros decidimos estudiar el efecto de terceras variables en la relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Los estudios de mediación y moderación han sido planteados por Barrow y Kenny, en el año 1986, y son estudios que son muy utilizados en las ciencias sociales y psicológicas. Uno dice que una variable es moderadora cuando afecta a la magnitud y o sentido de una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. En realidad, uno dice que una variable es moderadora cuando a distintos niveles de esa variable, que en este caso sería Z, la relación entre la variable independiente y la variable dependiente cambia. Es importante destacar que a los efectos moderadores se lo denomina también efectos de interacción, de manera tal que, como les dije, una hipótesis de moderación intenta determinar bajo qué condiciones la relación entre la variable independiente y la variable dependiente y se vuelve más fuerte, más débil, desaparece o cambio de sentido. Vuelvo a decirlo,
Una variable moderadora, que en este caso es Z, se denomina moderadora cuando a distintos niveles de Z la relación entre las otras dos variables se vuelve más débil, más fuerte o desaparece. Mientras que la mediación hace referencia a la influencia indirecta que una variable independiente X ejerce sobre una variable dependiente. En este caso, el efecto indirecto o la variable mediadora es Z. A los efectos de mediación se lo denominan también por ello efectos indirectos. Y se estudia a las variables moderadoras y a las variables mediadoras justamente por supuestos diferentes. Uno estudia una posible moderación cuando si dije bien, moderación, cuando la relación entre la variable dependiente e independiente es inesperadamente débil o inconsistente. Un ejemplo, nosotros evaluamos hace unos años la relación entre el estrés y el antígeno prostático específico, y encontramos un efecto de moderación del cortisol en la relación entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico. Esta evaluación nosotros lo hicimos en individuos que concurrían a una campaña de detección temprana del cáncer de próstata. Y en realidad dijimos que el cortisol era un moderador. ¿Por qué? Porque a altos niveles de cortisol nosotros encontramos una asociación directa y significativa entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico, siendo esta asociación inversa y significativa a bajos niveles de cortisol. Por eso decimos que el cortisol es un moderador, porque a distintos niveles de la variable cortisol, la relación entre los eventos de vida, variable independiente, y el antígeno prostático específico, variable dependiente, cambiaba. Mientras que los estudios de mediación se suelen plantearse cuando existe una fuerte relación entre la variable dependiente e independiente que no se puede explicar por qué sucede así. O sea, uno plantea una hipótesis de moderación cuando uno piensa que dos variables están fuertemente asociadas y cuando hace el análisis estadístico no encuentra asociación. Y uno plantea los estudios de mediación cuando uno ve que dos variables, dependiente e independiente, se asocian fuertemente y uno no sabe a cuál es la causa de esa asociación. Espero que esto haya quedado claro. Es así que en este trabajo nosotros encontramos nos planteamos en realidad un análisis de mediación y encontramos un efecto, una mediación de la despersonalización, uno de los componentes del burnout, entre el estrés percibido, y el cortisol en cabello. O sea, nosotros hallamos que la despersonalización es una variable mediadora entre el estrés percibido y el cortisol en cabello, los niveles de cortisol en cabello. Y esto tiene cierta lógica y yo en realidad, siendo muy honesta, como les dije al principio, este es un trabajo multidisciplinario. Cuando encontré esto estadísticamente, recurrí al psicólogo que trabaja en nuestro grupo, al doctor Sergio Azáreda, y él, una de las cosas que me dijo: Viviana, esto es muy bueno porque nosotros siempre, los psicólogos, hemos pensado que la despersonalización es una estrategia inadecuada o es una estrategia de afrontamiento disfuncional que los individuos utilizan, y a través de la variable cortisol o de un biomarcador nosotros podemos demostrar esto. En realidad, lo que uno puede concluir es que los individuos que percibían que estaban estresados utilizaban esta estrategia de afrontamiento, que era la despersonalización, y que esta estrategia es inadecuada o disfuncional porque esto llevaba a mayores niveles de cortisol en cabello. Entonces, a través de este trabajo se pudo demostrar que la despersonalización, que también se conoce con el nombre de cinismo, es una estrategia de afrontamiento disfuncional que le permite a los sujetos alejarse de aquellas situaciones que les resultan conflictivas en lugar de enfrentarlas y resolverlas. En realidad, cuando uno habla de despersonalización, está hablando de una distancia o de sentimientos negativos que el individuo desarrolla hacia la propia tarea y hacia los demás. Los que le permite al sujeto tomar distancia, alejarse emocionalmente de la realidad. Entonces, ¿qué hacían estos individuos, los individuos incluidos en este trabajo?
percibían que estaban estresados, utilizaban esta estrategia de despersonalización, alejándose de la situación o viendo la situación desde afuera, utilizaban la estrategia de despersonalización. Sin embargo, esto los conducía a mayores niveles de cortisol en cabello. O sea, a través del biomarcador pudimos demostrar que la estrategia de despersonalización era una estrategia inadecuada. Como conclusión o como discusión de este trabajo, podemos decir que el 40% de los trabajadores de salud mostraron niveles alterados de cortisol en cabello, que el 12% de la población presentó burnout, afectando el burnout fundamentalmente a los médicos, residentes y enfermeros que estaban en la primera línea de atención de pacientes que tenían diagnóstico de COVID-19. Como se muestra al final de la diapositiva, el personal de salud en contacto directo con los pacientes con diagnóstico de COVID-19 tenía niveles de cortisol mayores, tenían mayor cansancio emocional, mayor despersonalización y menor realización personal. La bibliografía en este sentido mostraba en el personal de enfermería, por ejemplo, Sajerian y colaboradores, mostraban también mayor despersonalización en enfermeros que estaban en la atención de pacientes con COVID-19. También pudimos encontrar en este trabajo que el estrés percibido se relacionaba con el burnout, que la despersonalización era una variable mediadora en la relación entre el estrés percibido y el cortisol en cabello, y que era una estrategia disfuncional que utilizaban los individuos para tratar de afrontar el estrés. Y algo que es muy importante es que este es el primer estudio en el que se analiza un biomarcador de estrés como el cortisol en cabello en el contexto de la pandemia y en trabajadores de salud, no solamente en médicos o enfermeras, sino en todo el staff de trabajadores de salud que pueden integrar una institución de salud como es el hospital de clínica. Y finalmente, lo que les quiero traer es que nosotros no nos quedamos únicamente en la detección del estrés, el burnout y los niveles de cortisol en cabello en el personal de salud, sino que nuestra principal preocupación era si le podíamos brindar a este personal de salud estrategias de afrontamiento del estrés y programas de afrontamiento del estrés, dado que, como les dije inicialmente, nosotros conformamos un equipo multidisciplinario. Los psicólogos y especialistas en técnicas de relajación y en programas de afrontamiento del estrés ofrecieron una serie de videos cortos al personal de salud, donde estos videos estaban disponibles en YouTube, dado que en ese momento los trabajadores de salud no disponían de tiempo como para hacer un encuentro virtual o un Zoom, ¿no? Para ofrecerles estas estrategias. Lo que hizo el equipo de psicólogos es ofrecer estos videitos cortos en donde se les enseñaban distintas técnicas de relajación, de reestructuración cognitiva y de respiración abdominal. Estos videos estuvieron disponibles para todo el personal de salud del hospital de clínica, independientemente de los niveles de cortisol en cabello hallados o de los resultados que tuvieran en las encuestas de estrés crónicos o en el burnout. Bueno, y a mí me parece que es importante destacar que en este periodo históricamente inesperado, los trabajadores de salud se encuentran bajo niveles más altos de estrés y agotamiento, que dado el contexto pandémico actual, el personal en contacto directo con los pacientes se enfrenta a un mayor riesgo de exposición a la enfermedad, a una mayor carga de trabajo, enfrenta dilemas morales durante la atención, enfrenta mayores temores sobre su propia salud personal y la de su familia. Y finalmente que a través del método desarrollado en nuestro laboratorio nosotros pudimos evaluar estrés en esta población particularmente vulnerable. Todos estos resultados que les he mostrado han sido publicados a principios del 2021 en la revista Psychoneuroendocrinology. Y les traigo muy brevemente resultados que están próximos a publicarse en esta misma población a través de una Web Communication, porque nosotros ahora hemos realizado un análisis más exhaustivo y hemos encontrado una mediación moderada. La mediación moderada en realidad integra los procesos de mediación y moderación, y en realidad lo que encontramos es que en esa mediación, en ese modelo de mediación que habíamos visto en el trabajo que les presenté
con anterioridad, en donde la despersonalización en una variable mediadora entre el estrés percibido y el cortisol en cabello, lo que hemos hallado actualmente es que este proceso de mediación se da únicamente en aquellos individuos que tienen baja realización personal y alto cansancio emocional. Es decir, hay una moderación por parte del cansancio emocional y del la realización personal en ese proceso de mediación. Por eso se denomina mediación moderada. ¿Qué estamos, o dónde estamos parados actualmente? Bueno, contarles que actualmente estamos realizando un estudio multicéntrico que incluye a distintos hospitales del gobierno de la ciudad, ¿no? De Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde estamos evaluando estrés, burnout y niveles de cortisol en cabello en trabajadores de salud en los hospitales de lo que se denomina el anillo rojo, ¿no? Que constituyen el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha dividido a los hospitales como un semáforo, ¿no? Tenemos hospitales de un círculo rojo, del círculo amarillo y del círculo verde. Los hospitales del círculo rojo son los hospitales de más alta complejidad y a los cuales se derivan en primera instancia los casos de COVID. Cuando estos hospitales se completan, van a los hospitales del círculo amarillo y finalmente a los del círculo verde. Nosotros actualmente, durante esta segunda ola de COVID-19, estamos evaluando estrés, burnout y cortisol en cabello en un hospital del círculo rojo, el Hospital Argerich, en un hospital del círculo amarillo, el Hospital Durán, y en el Hospital de Clínica José de San Martín, en donde en realidad estamos haciendo la medición del cortisol en cabello de los mismos individuos que fueron evaluados durante la primera ola. Quiero agradecer, como les dije inicialmente, este es el resultado de un trabajo en grupo multidisciplinario, y llevado adelante por múltiples actores, así que quiero dejar mi agradecimiento a todas las personas que han intervenido en este trabajo y que están listadas positiva, ¿no? El doctor Sergio Azara y la doctora Silvia Iglesias son quienes componen el staff psicológico, ¿no? Y especialistas en técnicas de afrontamiento y en reestructuración cognitiva y programas de afrontamiento del estrés. El doctor Zopati es médico clínico del Hospital de Clínica y el resto, la doctora Gabriela Ver y los integrantes del laboratorio de endocrinología, es el staff que me acompaña y que ustedes van a ver que siempre los nombro en todos los trabajos que presentamos en los distintos congresos. Bueno, esto es el grupo de psicólogos y son todos los integrantes del laboratorio de endocrinología. Muchas gracias a todos por la atención.